Muy buenas, gente, feliz año y bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal, concretamente al primer vídeo de 2022 de este canal, que es en realidad un vídeo sobre 2021, porque, como veis, voy a hablar de mi top 10 de lecturas en 2021, solo que en este vídeo únicamente voy a hablar de las lecturas que van desde el puesto número 10 al puesto número 5 de ese top, y en una segunda parte hablaré ya de las 4 mejores lecturas que tuve en 2021 y además haré tres menciones honoríficas. Y para no dilatarme más, vamos con el puesto número 10, la obra que para mí ocupa el último puesto del top 10, lo cual no quiere decir que sea una mala obra. Todas las obras de este top me parecen buenísimas, de 30 obras más o menos que habré leído en 2021. Estas son las 10 mejores, así que todas son buenísimas independientemente del puesto que ocupen. En el puesto número 10 está la poesía completa de Jorge Luis Borges, que yo la acabé de leer el 30 de marzo. Yo no había leído nada de Borges hasta este año 2021, y de no leer nada pasé a meterme de lleno en toda su producción poética. Y ha sido para mí la primera vez haciendo esto, metiéndome de golpe en toda la producción de un autor. Y me ha gustado la experiencia tanto que, como veréis, lo he vuelto a hacer con muy buenos resultados y más de una y de dos veces. Evidentemente, si la poesía de Borges está en este top es porque a mí me ha parecido muy buena. Es más, su poesía me ha influido a la hora de escribir mis propios poemas más de lo que a mí me gustaría reconocer, porque ciertamente yo sigo fascinado o inmerso en esa poesía más superrealista, como la de Vicente Aleixandre, que tiene un racionalismo más duro, que exige un mayor esfuerzo para mostrarse inteligible al lector, y por ese oscurantismo yo me hubiera dejado caer de forma mucho más severa, de no ser por la idea de Borges de que el poeta no debe deleitarse haciendo dar rodeos a su lector, que esto es algo que él escribió en muchos de sus prólogos y que a mí, la verdad, me ha ayudado a ojo, empezar a encontrar un poquito mi propia voz poética en ese término medio entre lo que sería para mí la referencia de Alexandre y la referencia del propio Borges. Entonces, en este sentido me gustó la poesía de Borges, me gustó su simpleza, me gustó su belleza, su musicalidad, en muchas ocasiones su rotundidad y esas ocurrencias tan atractivas que tiene, pero si lo pongo en el último puesto del top es porque yo personalmente recuerdo demasiado relleno, demasiados poemas que a mí me parecían completamente banales. Esta es mi opinión absolutamente personal, ¿eh? Entiendo que otras personas no la compartáis, pero yo encontré pocas ideas objetivadas en la poesía de Borges para lo que es el volumen de la misma, que es una poesía relativamente amplia con todo lo que escribió Borges. Y sí, no estoy diciendo que no haya ideas. Efectivamente están esas reflexiones suyas acerca del tiempo, la perspectiva que él tenía un poco platónica, según la cual después de la muerte existe una especie de mundo de arquetipos hechos de tiempo, esa crítica a determinados momentos de la sociedad argentina y por supuesto está su metaliteratura. Pero todo eso, en mi opinión, muchas veces se ve empañado por un montón de poemas en los que Borges no cuenta absolutamente nada y se pone meramente lúdico para describir objetos cotidianos, que sé que hay gente a la que esta literatura le parece bien y le dice algo, pero a mí personalmente me aburre un montón en el sentido de que no me aporta nada. No digo que me aburra de que no me divierta, porque la literatura no tiene por qué divertir, pero me aburre porque no me aporta nada, no me encuentro yo eh, con Borges, con las ideas de Borges, todo lo que me debería encontrar, o yo considero que me podría encontrar en una producción tan amplia. Yo creo que Borges como poeta, y digo como poeta porque lo único que he leído de él es su poesía, y sé por lo que me hacen llegar otros lectores de él, que su punto fuerte, su literatura gorda, por así decirlo, está en sus cuentos, pero yo creo que como poeta no tenía mucho que decir en cuanto a contenido. Y él mismo reconocía, y me parece muy sintomático, que había leído más de lo que había vivido. Pero bueno, esto es por ahora todo lo que tengo que decir de Borges y estos son los motivos por los que está en el top 10 en el número 10. Así que no me enrollo más con él y paso al número 9. En el puesto número 9 he puesto otra obra que es antológica también, que son los cuentos de Oscar Wilde, que los terminé de leer el 29 de julio. Yendo directamente al grano, a mí de los cuentos de Oscar Wilde me encantaron dos cosas. Una, su postura esteticista y la otra, su humor, que se combinan ¿cómo? Pues
por lo que yo he entendido, a través de una ridiculización y una sátira de la supuesta relación entre la moral y el arte y la belleza. De hecho, Wilde lo que hace es despojar a la belleza de todo supuesto deber de ennoblecer, de educar, de sanar o de hacer del mundo un lugar mejor, y la toma como un fin en sí misma. Esta idea a mí me parece súper interesante y me parece muy importante a tener en cuenta para todo artista. Que ojo, no estoy diciendo que haya que apoyar esta postura esteticista en todo momento y circunstancia, pero sí creo que es una perspectiva o un punto de vista sobre el arte y sobre la belleza que tiene que situarse siempre en el debate sobre estas cuestiones. Y luego, por otra parte, como ya he dicho, está el humor de Oscar Wilde, que a mí es un humor que me ha encantado, que está presente en cuentos como El insigne poeta o El célebre fantasma de Canterville, y que a mí me gusta porque es un humor muy fino, me da a mí la sensación, no en el sentido de que sea un humor intelectual o un humor muy pedante, sino porque es un humor sutil, es un humor delicado que no pretende hacerte llorar de risa sin parar, sino que solamente pretende pues sacarte una sonrisilla, hacerte reír un poco por dentro, que a mí es lo que me pasó, por ejemplo, con El fantasma de Canterville, que por supuesto no es para nada una comedia, pero en su primera parte, sobre todo, me sorprendió encontrar pues ese humor sobre el fantasma que se putea porque la familia no le tiene miedo, cuando se putea porque le borran la mancha de sangre y tiene que ir allí a volver a pintarla. Bueno, una serie de cosas que a mí me parecieron de un humor muy sutil y muy fino y muy calmado. Ahora bien, si está en el último puesto, Oscar Wilde y sus cuentos, pues bueno, es porque tampoco encontré yo en su lenguaje algo que fuera más allá de la simple narración. Y seguro que lo hay, segurísimo que lo hay, pero yo no lo encontré. No encontré, por ejemplo, un lenguaje muy florido con mucha lógica, como el de Lolita de Nabokov, que hice un vídeo al respecto de eso y os lo dejo por aquí. Tampoco encontré lo opuesto, es decir, un minimalismo que refleje la personalidad de un personaje y las temáticas de una historia, que es lo que pasa en El extranjero de Camus, por ejemplo, que también hice un vídeo sobre eso, aprovecho para meteros la publi aquí, también os dejo el vídeo por ahí. Ni encontré un punto medio entre ambos estilos, ni nada, en definitiva, no encontré nada en el lenguaje de Wilde que tuviera una función trascendental. Y digo que yo no lo encontré porque seguro que lo tiene. Por otra parte, también es verdad que se me hizo un poco repetitivo cuando ya había leído varios cuentos y bueno, que al final alguien tenía que estar en este puesto número 9 y le ha tocado a él y punto. Y oye, nada mal, que como digo, de todas las obras que he leído en 2021 está en el número 10, así que tampoco es moco de pavo. Todas las obras que hay en este top son obras magnas, ya lo veréis. Y hablando de obras magnas, puesto número 8 del top, el que ocupa el octavo puesto de mis mejores lecturas de 2021 es la novela de Miguel Delibes, Los santos inocentes. Primera y única obra hasta el momento que leo de Miguel Delibes. Es una obra que me ha gustado por la buena construcción y la buena caracterización de sus personajes y por el componente crítico, por supuesto, de su temática, que es una temática con la que Miguel Delibes denuncia la situación clasista de una España del siglo XX, de posguerra, que sobre todo en el sur estaba prácticamente en una situación de feudalismo, con grandes señores propietarios de muchas tierras que tenían a su servicio pues sirvientes, valga la redundancia, que eran prácticamente esclavos. Y sí, evidentemente, como no, y quienes hayáis leído esta novela estaréis esperando a que lo mencione, también me ha gustado esta novela por esa filigrana técnica que está escrita sin ningún punto. Los Santos Inocentes, para quien no lo sepa, no tiene ningún punto y seguido, ningún punto y aparte, ninguna separación de párrafos. Y iba a decir que no tiene ningún punto y coma, pero puntos y comas creo que sí tiene. Comas sí, desde luego, y puntos y comas ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, puntos como tal no tiene. Esto a mí me parece una filigrana y no una chapuza, porque en el caso de Miguel Delibes él sí consigue que la narración con esta forma absolutamente fuera de lo convencional funcione y se entienda. Y yo personalmente, pues como lector, estoy agradecido de haber presenciado semejante uso magistral del lenguaje. Ahora bien, si lo pongo en el puesto número 8 y no más arriba en el top, es porque precisamente dicha filigrana me parece que es solo eso, una demostración de habilidad técnica, pero nada más, no me aporta nada más a la historia. Me pasa un poco lo mismo que con Oscar Wilde. Y a ver, también tengo que decir, y que aquí igual alguno o alguna se está echando las manos a la cabeza oyéndome decir esto, que sí, sé por lo que he leído en la mayoría de la mayoría de críticas literarias que he encontrado por ahí acerca de esta novela, que supuestamente lo que Delibes quería con esta técnica de no usar puntos era emular la narrativa oral
de los antiguos juglares medievales, lo cual a su vez remitiría a esos tiempos de feudalismo que él estaría denunciando en la España del siglo XX. Bueno, eso es lo que al parecer pretendía Miguel Delibes, y yo no lo pongo en duda, que si lo hizo él siendo como era mucho más listo que yo, por algo sería. Lo que tengo que decir es que yo personalmente no he entendido muy bien esto, porque no veo la relación entre no usar puntos y la oralidad de los juglares medievales, que me imagino que también harían sus pausas, aunque estuvieran narrando oralmente una historia. Pausas que representan en la escritura, en la lengua escrita, pues los puntos, puntos y seguidos y puntos y aparte. Entonces yo no he entendido muy bien la relación entre, como digo, la oralidad de los juglares y la técnica que usa Miguel Delibes para esta novela. Pero bueno, que como digo, que si él lo hizo, por algo sería, y yo solo me limito a decir cómo he interpretado yo esta obra y cómo me ha afectado para ponerla en un puesto o en otro del top. Y pasando al puesto número 7 del top, tengo que hablar de la novela Clara y el Sol, que es la última novela, la acabé el 29 de agosto, y es la última novela del ganador del Nobel en 2017, Kazuo Ishiguro, que también es mi segundo novelista favorito. En Clara y el Sol, Ishiguro demuestra una vez más que él maneja los géneros literarios a su antojo y que los doblega, los somete a sus intereses expresivos. Aquí concretamente, Ishiguro se adentra en una especie de leve ciencia ficción distópica, pero lo hace para hablarnos, en realidad, de los mismos temas de los que nos habla siempre en sus novelas y que van a desembocar al final a ese gran melón universal que es el retrato y la indagación en la condición humana más genuina. Evidentemente, Ishiguro no es un cansino repetitivo con estos temas en sus novelas, porque cada una de ellas aporta nuevas fases y nuevas perspectivas a esa visión que él tiene del ser humano. En este sentido, también es cierto que no os puedo decir mucho sobre Clara y el Sol, porque explicaros qué temas trata profundamente sería haceros un poco de spoilers, pero sí puedo decir que el final de la novela, o a medida que se va acercando la novela al final, va aportando mucho a ese tema y va aportando muchos matices a la pregunta y a la respuesta que formula Ishiguro con Clara y el Sol. Que por cierto, no lo he dicho porque, bueno, es una obra relativamente nueva y tal vez no lo sepáis, así que os explico un poco de qué va. La trama consiste en una robot humanoide cuya función es ser la mejor amiga de la niña que la compra. Así, dicho muy escuetamente, es el mundo que plantea Kazuo Ishiguro y del cual no os quiero contar más, pues por no haceros spoilers. Si tuviera que señalar algo menos bueno de esta novela, es que en algunos momentos parece que le sobran algunas páginas y que a Ishiguro se le está escurriendo un poco la novela entre las manos. Entonces sí que es verdad que te hace esperar mucho para entender algunas cosas y puede que se haga algo tedioso. Pero, a medida que se acerca al final, como decía, las cosas van cobrando sentido, entiendes lo que Ishiguro te quiere transmitir y te das cuenta de que siempre merece la pena confiar en este autor, aunque sea hasta el último momento, que eso es lo que yo hago ya con Ishiguro, que soy todo suyo, que yo me abandono a sus deseos porque confío en él ya plenamente y sé que sus designios son el bien y que lo tiene todo bajo control. Por eso si me vuelve a pasar algo como lo que me pasó con Clara y el Sol, con cualquier otra novela de Ishiguro que me parezca que no arranca o que no acabo de entenderla, no pasa nada porque mi fe en Kazuo Ishiguro es absoluta y completa. Y dicho esto, paso al puesto número 6 de mi top 10 de lecturas en 2021. En el puesto número 6 he colocado un poemario que yo creo, y no es por hacerme aquí el chulo ni el interesante ni nada, y ahora explico por qué, pero creo que no la vais a conocer, que es el poemario Dadme solo un vaso de agua fresca antes de morir, de Maya Angelou. No os puedo decir en esta ocasión el día exacto en que terminé de leer esta obra, porque se encuentra dentro de una edición de toda la poesía de esta autora, que además es la primera edición en español, si no me equivoco, hecha por Ediciones Valparaíso, y que yo no he terminado, es decir, no he terminado la poesía completa de Maya Angelou, me queda muy poquito, pero por eso no he apuntado al final del libro la fecha en la que termino de leerlo, que es lo que suelo hacer, aunque sí terminé durante estas navidades, en diciembre, el primer poemario de la autora, que es este, Dadme solo un vaso de agua fresca antes de morir, que se publicó por primera vez, si no me equivoco, en 1971, si no recuerdo mal. Entonces, ¿por qué digo que creo que no vais a conocer esta obra? Porque es una autora súper desconocida en España,
Es, como digo, la primera vez que se edita su poesía en español. Falleció en 2013. Era una autora negra, estadounidense, firme y potente activista antirracista, y yo tengo que decir que yo tampoco la conocía hasta hace apenas un mes o 2 meses que vi el anuncio de esta editorial que había publicado su poesía y busqué un par de poemas de ella, leí un resumen de su biografía y bueno, pues decidí comprarme el libro, hacerme un autorregalo de Navidad. ¿Y por qué me ha gustado este poemario? Dadme solo un vaso de agua antes de morir. Pues porque es una obra que sí funciona dentro de lo que a mí me parece que es el marco de la poesía anglófona en la segunda mitad del siglo XX, que a su vez es una poesía que ha influido muchísimo en la que actualmente se publica en todas las lenguas y sobre todo por jóvenes y jóvenes autoras y autores. Y esta es mi percepción absolutamente personal y subjetiva, no he hecho ningún estudio al respecto, así que estoy generalizando mucho, pero con esto me refiero a un tipo de poesía que tiene primero un marcado tono intimista y autobiográfico, lo de autobiográfico es importantísimo, y que en lo estilístico suele tener un lenguaje simple que, sin renunciar del todo a recursos como la metáfora, por momentos se acerca a un estilo casi de diario o casi periodístico, de crónica periodística, o como he dicho, de autobiografía, de una persona que cuenta su vida en forma de verso libre, por lo general en verso libre. Y a mí no me suele gustar esta poesía porque hay mucha gente que la escribe pensando que su vida personal es interesante y a mí no me importa una puñetera mierda y que basta con contarla de cualquier manera para hacerse llamar poeta. Por eso a mí no me suele gustar esta poesía. Pero en el caso de Angelou es completamente distinto. ¿Por qué? Porque cuando eres una mujer como Maya Angelou, es decir, eres una mujer negra estadounidense que ya de niña fue violada por su padrastro, que ha ejercido como prostituta, que ha sido víctima del racismo, que ha viajado por todo el mundo, que ha participado en las revueltas antirracistas y afrofeministas de los 60 en Estados Unidos y que ha conocido e incluso ha trabajado y entablado amistad con personajes como Malcolm X, Nelson Mandela o Martin Luther King. Cuando eres una persona así, resulta que tu expresión poética trasciende por muchísimo a tu mera subjetividad y se inscribe en un marco social muchísimo más amplio que abarca estructuras globales tales como las que denuncia Maya Angelou en su poesía, como el racismo, la violencia de género, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se encuentra la poesía de Maya Angelou, donde hay que situarla. Y ese es su trágico valor, el valor de una poesía que está escrita desde la rabia, desde la reivindicación y desde el sufrimiento de una persona que sabe que sus circunstancias no son únicas y que no habla simplemente para desahogarse de sus problemas personales, sino que señala y describe y apela al mundo que la rodea. Entonces, en este sentido, la poesía de Maya Angelou me ha impactado mucho, me parece muy importante y desde aquí invito y recomiendo su lectura. Es verdad que podría estar más arriba en el top, pero si la he puesto en el puesto número 6 es simplemente porque, como explicaba antes, pues el estilo general de su poesía no es algo que vaya mucho conmigo. Aunque en su caso funcione, pero bueno, estéticamente tampoco me gusta tanto como otro tipo de poesía. La podría haber puesto más arriba, pero si la he puesto en el número 6 es por eso. Aunque eso no me impide, como veis, reconocer su valor. Y dicho esto, pasamos al puesto número 5 del top, que es el último puesto de este vídeo. Cuando acabe con esta obra, pasaremos ya o dejaremos las 4 últimas obras de mis mejores lecturas de 2021 para el siguiente vídeo. Y, sin más dilación, esta obra que ocupa el puesto número 5 es Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós, una novela que terminé de leer el 18 de septiembre de 2021. Yo ya había leído en 2018 mi primera novela de Galdós, que fue Miau, y ya en aquel entonces me interesé mucho por esa capacidad realista eh, que tiene para retratar la cotidianidad de la sociedad española, y me encantó sobre todo, me encantó muchísimo en Miau las pequeñas dosis de humor ácido que soltaba en aquella novela. Y es por ello que decidí seguir leyendo obras de Galdós en el futuro, pero bueno, por circunstancias de la vida, porque se me cruzó por la vida otros intereses, pues eso no pasó hasta 2021, que he leído 2 novelas de Galdós en 2021. La primera fue Marianela, que la terminé en julio, creo, y la segunda es esta, que ocupa el puesto número 5, que es Doña Perfecta.
Lo que puedo decir de Galdós, por ahora, según lo que yo he leído, es que me parece el caso contrario y seguro. Es decir, Galdós, al menos en las novelas que yo he leído, como digo, utiliza siempre el mismo estilo y el mismo género para hablar de muy distintos temas. Recordemos que Ishiguro hacía lo opuesto, cogía diferentes géneros y diferentes estilos para hablar del mismo tema siempre. Pues Galdós hace lo contrario. Y yo he encontrado en sus novelas temas tan amplios y tan diversos como la corrupción de las instituciones, la decadencia de una familia, el cambio social e incluso una filosofía acerca de los sentidos y de la percepción. De hecho, acerca de esto último, que es sobre lo que trata en gran medida Marianela, yo podría haber puesto en este top a Marianela, porque me gustó tanto como Doña Perfecta, pero si no lo he hecho simplemente porque Doña Perfecta la tengo más reciente y creo que puedo decir alguna cosa más de ella. Entonces, en Doña Perfecta, lo que encontramos es una novela muy propia de Galdós, enmarcada en su corriente realista, con muchos personajes muy bien caracterizados y una historia que en este caso retrata y reflexiona acerca de una sociedad española dividida en dos y bastante polarizada, por si alguien quiere hacer el símil con algún momento de la actualidad. No quiero haceros spoilers acerca de la trama, pero los temas que aborda Galdós con ella son todos muy opuestos y muy polarizados también. Por ejemplo, la religión y el ateísmo, lo rural y lo urbano, lo antiguo y lo nuevo, lo progresista y lo conservador, y cómo todos esos opuestos se encarnan y chocan a través de distintos personajes en el marco de una sociedad que se está enfrentando al cambio, con los temores y también la ambición que ese tipo de circunstancias, de situaciones generan en una sociedad. Es muy interesante todo este tema que aborda Galdós y es muy inmersiva y muy disfrutable la forma realista que tiene de narrar y que, como digo, creo que es un lugar común de todas sus obras. Su narración digo que es inmersiva porque describe ampliamente todos los elementos, personajes, paisajes, anécdotas, relaciones, etc., y al mismo tiempo es disfrutable porque Galdós es uno de esos maestros de nuestra lengua que se puede permitir el lujo de gastar páginas y páginas para describirte, pues por ejemplo, un rostro sin que eso te resulte ni repetitivo ni tedioso, porque le sobra idioma para hacerlo. Galdós, como Gil y Carrasco y como, por supuesto, Cervantes, lo digo por mencionar autores que yo haya leído, tienen tanto vocabulario y tiene tanta habilidad para usarlo que directamente te embelesa y, como digo, no se te hace repetitivo esa densidad, esa descripción densa, como diría el antropólogo Clifford Geertz, que hace en sus novelas Galdós. Así que, por todo esto que vengo diciendo, recomiendo la lectura de cualquier obra de Galdós y le doy concretamente a Doña Perfecta el puesto número 5 en mi top 10 de lecturas de 2021. Puesto número 5, que es el último de este vídeo, porque en el próximo, como ya he dicho, os traeré la segunda parte con los 4 finalistas del top y también 3 menciones honoríficas. Bueno, gente, hasta la próxima, espero que lo hayáis disfrutado, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, todas esas cosas y anda a contarle a tus amigos y amigas. Venga, hasta la próxima.